Hola Matpilos, un gran abrazo para todos. Vamos entonces a continuar con un tercer tutorial sobre las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Entonces, para este caso tenemos el siguiente problema. Desde un acantilado de 200 metros de altura se observa un barco que se encuentra a 200 metros de dicho acantilado. ¿Qué distancia en metros recorre la visual desde el acantilado hasta el barco? Y lo otro que haremos entonces es determinar las razones trigonométricas y el ángulo, puede ser el ángulo entre la embarcación y la parte superior del acantilado. Entonces, vemos que tenemos allí la hipotenusa como incógnita. Entonces, esta D que será la hipotenusa. Tenemos el cateto, si este fuese nuestro ángulo, ese será nuestro cateto opuesto, el que queda al lado del ángulo, y 210 adyacente o al lado de, entonces, nuestro cateto adyacente al ángulo. El teorema de Pitágoras recordábamos que nos decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de el cuadrado de los catetos. Entonces, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Tenemos entonces nuestra fórmula para el teorema de Pitágoras, y de allí entonces tendremos que la hipotenusa, sacando raíz cuadrada a ambos lados, será la raíz cuadrada de el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Vamos a sustituir entonces con la información que tenemos. Esa hipotenusa va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de 200 metros al cuadrado más 210 metros también al cuadrado. La raíz se nos extiende un poquitico más. Vemos acá. Y retomamos. 200 metros al cuadrado. Entonces vamos a tener que esa hipotenusa entonces va a ser igual 200 al cuadrado, entonces sería raíz cuadrada de 40.000 más 210 al cuadrado, 210 por 210, que sería 44.100. Ambos en metros cuadrados. De todas maneras, vamos a verificar 210 al cuadrado y 200 al cuadrado, para que vean de dónde sale el resultado. 200 al cuadrado, 2 por 2, 4, a los 4 ceros, 40.000, y 210 al cuadrado, 44.100. Entonces lo sumamos y eso nos va a dar entonces la raíz cuadrada de 84.100. Entonces vamos a nuestro escritorio y esa hipotenusa va a ser entonces la raíz cuadrada de 84.100 metros cuadrados. Esa hipotenusa entonces nos va a dar lo siguiente. Raíz cuadrada de ese último valor y nos da 290 exactos. Entonces vamos acá y la hipotenusa son 290 metros. Será entonces la distancia, esa va a ser la distancia entre el barco y la parte superior del acantilado. Colocémosla acá y el borde del acantilado. Bueno, si quisiéramos entonces adicionalmente conocer las razones trigonométricas, entonces pues se nos va a facilitar mucho.
vamos a pasar a hacerlo. Aquí tenemos nuestro gráfico y ya sabemos que la hipotenusa nos dio 290. Vamos a poner ese valor de la hipotenusa allí, 290. Entonces es igual a 290 que lo acabamos de calcular. Vamos con las razones trigonométricas que serían entonces seno del ángulo. No sabemos cuánto tiene el ángulo, pero sí sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Será entonces cateto opuesto, que serán 200 metros sobre la hipotenusa, que son 290 metros. Allí podemos simplificar. Décima de 220, décima de 290, 29, y podríamos decir que ese seno es 20/29avos. 20/29avos. Ahí tenemos el valor del seno. Para el coseno de un ángulo, veíamos en clase, es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el adyacente, que son 210 metros, sobre la hipotenusa, que son 290. Podemos cancelar las unidades, metros con metros. Las razones trigonométricas son adimensionales por este motivo. Cancelamos décima de 210, 21, décima de 290, 29, y nos va a quedar que el coseno de ese ángulo es 21/29avos. Y vamos a cerrar con la tangente del ángulo, que será igual entonces al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso va a ser igual a 200 sobre 210. 200 sobre 210. Y podemos simplificar también. Décima de 220, décima de 210, 21. Y esa tangente entonces es 20/21avos. De allí podemos nosotros también sacar las demás razones trigonométricas. Cotangente, la inversa de la tangente, 21 sobre 20. Secante, la inversa del coseno, 29 sobre 21. Cosecante, la inversa del seno, 29 sobre 20. Entonces ya tenemos esas razones trigonométricas. Si quisiéramos saber cuál es el ángulo, entonces cuál es el ángulo, ese ángulo que tenemos allí, el ángulo θ, pues vamos a utilizar cualquiera de las razones trigonométricas que tenemos en este momento. Podríamos utilizar, como para variar un poco, la razón trigonométrica coseno. Entonces vamos a preguntarle a la calculadora cuál es el ángulo cuyo coseno es 21/21avos. 21/29avos. Entonces vámonos aquí y le preguntamos cuál es la razón cuál es el ángulo cuyo coseno es 21/29avos. 21 sobre 29. Y cerramos acá, le damos igual y nos dice que ese ángulo es de 43,6 grados. 43,6 grados. Entonces θ será, vamos nuevamente a escribirlo, para que nos quede como esa forma de comunicarnos con la calculadora. Vamos a recordar. Entonces, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es 21/29avos? 21/29avos. Y nos decía entonces la calculadora que ese ángulo era 43,6. Entonces, ese ángulo es de 43,6 grados.
Recordemos entonces, pues a recordarles acá le dábamos Shift, después coseno, y después hacíamos la división de 21 dividido en 29 y le damos igual, y ahí obtendríamos entonces el 43,6 grados. Ahí tenemos entonces razones trigonométricas, los dos catetos, la hipotenusa, y vemos que los triángulos rectángulos pueden tener aplicabilidad en nuestra cotidianidad. Quedo atento a cualquier inquietud, a cualquier pregunta. Un gran abrazo para todos nuevamente y Dios les bendiga. Hasta pronto.